pantalla. Ahorita vamos por los 70. Estamos lejos de los 100 todavía. Bien, la clase anterior habíamos estado tratando de hacer gráficos de esto y anotamos, pero a mí no se me quedó grabado lo que habíamos anotado. Pero habíamos hecho los cálculos, me lo van a dictar por favor. Aquí las clases, habíamos dicho que como los con límites no son continuos, en realidad asumimos que van desde media unidad antes de 10.5 a 20.5, el otro va de 20.5 a... Bueno, no lo vamos a grabar porque igual no lo vamos a poder pasar, entonces ¿para qué nos vamos a preocupar? A 30.5 y así sucesivamente. Bien, entonces teníamos los puntos medios. ¿Cuánto habían salido los puntos medios? Aquí era el punto medio, lo anotamos aquí, 15.5. 25,25. Ajá. 35,5. 45,5 y 55,5. Esta era nuestra FI. Habíamos calculado la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa era... Disculpe, ingeniero, ¿está grabando la clase? ¿Está grabando? No, ahorita les acabo de decir que no lo voy a grabar porque igual no me deja compartir los videos que grabé antes. Yo no se lo voy a poder pasar. O sea, al Classroom, por si acaso, ya les pasé las grabaciones de la clase del semestre anterior que tenía, que son parecidas, o sea, ejercicios resueltos, ejemplos, porque eso les estaba explicando que no me permite compartirlos porque ustedes no tienen su correo uagrm.edu.bo. No me deja pasarlos. Ya, gracias, ingeniero. Disculpe por la pregunta. Ya, entonces aquí las frecuencias relativas eran 6,2. Ya. 19,2. Ya. 27,4. Siguiente. 22,6 y 24,7. Frecuencia acumulada 9. 37. 37. 77. 77. 110. Y 146. Relativa acumulada 6,2. 25,4. 52,8. 75,4. Y 100. Bien, entonces habíamos dicho que nosotros íbamos a hacer gráficos con esto, como habíamos visto ya. Aquí lo vamos a dibujar a mano alzada porque a veces así seguimos más la clase que cuando nos lo pone el gráfico ya hecho. Y vamos a hacer un histograma HI, ¿no? Y vamos a hacer un polígono FI y una ojiva de frecuencias relativas acumuladas. Eso era lo que se nos había pedido. Entonces voy a ver si mi pulso no me falla. A ver en esta tablita. Para... Sí. Disculpe, dice que si la pueden aceptar una compañera, sigue esperando. ¿No lo está aceptando? Sí, dice sigue en espera. Uy, y el problema es que si salgo de mi pantalla completa, esto que estoy anotando, a ver, vamos a tener que ponerle a mantener porque si no se va a borrar todo. Pero estaba activado ahí, tengo un programita para autoaceptar. Y son varias personas.
estos son lo que tenemos, ¿no? Entonces, para hacer el gráfico hemos dicho sí o sí necesitamos un sistema de ejes, como lo estamos haciendo a mano alzada. Seguramente a mí no me va a salir bonito como quisiéramos. Voy a hacer un histograma de frecuencias relativas, HI. Entonces, aquí va la frecuencia relativa. Habíamos hecho el histograma, creo, ¿no? O no habíamos terminado. Sí, y aquí tenemos los límites. Bueno, lo vamos a hacer de nuevo. Aquí no vamos a poner los límites cortados, sino los que se utilizan de verdad, porque si no nuestro histograma nos va a salir separado. 20.5, 30.5, 40.5. Y fíjense que estoy tratando de mantener la equidistancia, que todos los puntos estén a la misma separación, porque eso es importantísimo para un gráfico. Y en la escala de los valores relativos habíamos hecho llegar eso hasta, como el valor más alto que tenemos de frecuencia relativa es 27, habíamos hecho llegar hasta 30. 10, 20, 30. O sea, siempre manteniendo la equidistancia, porque no tiene sentido que yo, por más que le ponga los valores, que 20 esté más cerca de 30 que de 10, por ejemplo, porque la distancia matemática es la misma. Y entonces habíamos hecho el gráfico para la primera clase 6.2, asumiendo, vamos a poner los 5 como referencia, que 6.2 está por aquí. Entonces hacemos un histograma que llegue a esa altura. 19.2, voy a suponer que está casi cerca de 20, pero no tanto en 20. Entonces la altura del rectángulo que voy a dibujar estaría ahí. 27.4, aquí está 25, 27 más o menos por aquí. El rectángulo de este histograma llegará hasta acá. Doctor, disculpe, ¿está grabando? No, ya les he explicado por qué, que igual no les voy a poder pasar el video. Después pregúntenle a sus compañeros, ya, que no me permite pasarle el video a ustedes porque no son UAGRM, dice sus correos. Pero hay un video explicativo en la clase, en el aula de Classroom sobre esto, ejercicios resueltos. El siguiente era 22.2, por aquí suponemos, 22.6, perdón. Y el último, 24.7. Sería un poquito más allá. Bueno, es posible que esté ladeado mi gráfico, que se está cayendo a un lado, pero bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Este es nuestro histograma y así resulta. Tenemos un histograma de frecuencias relativas donde la escala está en función del valor más alto que tenemos aquí, que era de 30 unidades. O sea, por este 27.4. Si esto hubiera sido 37.4, hubiéramos hecho nuestra escala hasta 40 y hubiéramos repartido ahí 40, 30, 20, 10, según lo que nosotros necesitemos. ¿Vale? Vamos a hacer el inciso B, que era un polígono de frecuencias relativas. Entonces, para hacer el polígono, igual el mismo sistema de ejes, pero para el polígono necesitamos sí o sí, hemos dicho, las marcas de clase. Y además, aumentamos una clase al principio y otra al final. Entonces vamos a primero anotar nuestras marcas de clase. Era 15.5, 25.5, 35.5, manteniendo equidistancia en lo posible, 45.5,
y 55.5, más o menos ahí. Voy a dejar un poquito de espacio, esta es mi marca de clase, y aquí estaría la frecuencia verdadera o frecuencia absoluta, que es la FI minúscula. La línea del eje Y está medio caído, ¿no? Bueno. Ahora, la escala no va a llegar hasta 30, porque el valor más alto que tengo no es 30, sino que tengo que ajustarlo a mis requerimientos, en este caso es 40. Entonces voy a hacer una escala, si esto fuera 80, la escala deberá llegar hasta 80, ¿me ven? Entonces, asumiendo que esta es una línea, vamos a hacerlo de nuevo porque no me gusta cómo está esa línea. Esta es una línea recta, o debería ser una línea recta. Vamos a poner 20 por aquí, 40 por aquí, tratando siempre de utilizar el máximo espacio disponible para el gráfico. Para la primera clase, cuyo marca de clase es 20.5, la frecuencia es 9. Entonces, nosotros vamos a irnos por aquí más o menos, 9, asumimos que está por ahí. En la intersección del 9 y el punto medio hacemos un puntito. Siguiente clase, 25.5, 28. 20, 25, 28, vamos a asumir está por ahí. Hacemos un trazado para más o menos orientarnos. Si el cuaderno es cuadriculado, se supone que no se necesita dibujar eso. Ahí más o menos. Para 35 sería 40, justo exactamente en el 40. En esta dirección. 33. Voy a asumir que está por aquí. Y 36. Más o menos por acá. Entonces, fíjense que en este caso yo no me he puesto todavía las clases que nos inventamos al principio y al final, porque en principio estamos trabajando con los datos reales que nos generan puntos de intersección que yo debo unir ahora con una línea. Entonces, para trazar el polígono debería ser una línea recta de un punto a otro. Ahí. Pero el polígono debe encerrar un área. Entonces, para que este sistema de líneas llegue al eje X, es que yo me voy a inventar una clase, como decíamos. Nos aumentamos una clase como que hubiera. En realidad no necesitamos la clase, necesitamos el punto medio. Pero para que veamos, una clase inventada tendría que ir de 60.5 a 70.5 y su punto medio sería 65.5. Como nos estamos inventando esa clase, no le podemos poner frecuencia, no hay ni un dato en esa clase, no hemos inventado la marca de clase, pero no estamos falseando nuestros datos, no hay un solo valor. Entonces, aquí, la marca de clase que necesito dice 65.5, ¿verdad? Una clase en el lado derecho, que llega hasta 65.5 y cuya frecuencia es 0, ni un solo dato. Entonces, eso me permite hacer llegar o trazar el sistema de líneas hasta ese punto. Al otro lado ocurre lo mismo. ¿Cuánto será el punto medio que voy a recorrer? Se supone que tiene que haber equidistancia también. No lo voy a poner en 10, digamos, ¿no? Sino, como están separados de cada uno por 10 unidades, el otro punto tendría que ser 5.5. Aquí tengo un punto, no hay ni un solo dato, y por lo tanto el sistema de líneas aterrizará ahí. Y me permite generar un polígono que encierra un área,
que está comprendida en este marco. El área encerrada se supone equivale al 100% de los datos. Este sería nuestro polígono. Entonces siempre le aumentamos una marca de clase a la izquierda, una marca de clase a la derecha, para hacer aterrizar el eje o el sistema de líneas sobre el eje X. Y hemos dicho también que los polígonos, como los histogramas, son gráficos alternativos que nosotros podemos haber graficado. Por ejemplo, lo que hacíamos aquí, un polígono sería un sistema de líneas que va así. Este estaba hecho con la frecuencia relativa. Va a ir ahí, va a la mitad del histograma. Y llegaría hasta acá. Entonces fíjense que el polígono hecho con frecuencias reales o frecuencias relativas, al final tiene en ambos casos la misma forma y es un equivalente al histograma, ¿no? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta? Doctor, al inicio y al final, ¿cuánto es lo que se aumentaba? O sea, depende de su punto medio. Si ustedes tienen aquí, por ejemplo, cada cuánto está yendo el punto medio, de 35.5 a 45.5 son 10 unidades, ¿no ven? De 35 a 25 son 10 unidades, o sea, es un ancho de clase lo que se mueve. Entonces, si yo le voy a aumentar al principio, como el ancho de clase es 10, se supone 15.5 menos 10 será 5.5. Pero si el ancho de clase fuera 8, no le voy a quitar 10 puntos, ¿no ven? Tendría que quitarle 8 puntos y empezaría en 7.5 seguramente, si fuera 8 el ancho de clase, depende de cuánto es este valor. En este caso, el ancho de clase que hay entre las clases que estamos mostrando es de 10 unidades. O sea, aquí vamos a recorrer un ancho de clase en el lado izquierdo y en el lado derecho vamos a aumentarnos un ancho de clase. Según el ancho de clase, si están separados cada uno por 5 unidades, entonces voy a recorrer 5 unidades. Si están separados por 3, por 3. Si están separados por 200 unidades, será por 200 unidades, ¿no? Esto es en el entendido de que yo, tanto el histograma como el polígono mantienen un área, o sea, el área es proporcional a su frecuencia. Entonces, toda el área encerrada por los rectángulos equivale al 100%. Entonces, fíjense que cuando yo trazo el polígono por encima del histograma, por ejemplo, esta área que hay aquí, voy a marcar con otro color, esta área que hay aquí la estoy perdiendo, ¿okay? Pero debo compensarla con el área en vacío que voy a encerrar, que se supone debe ser equivalente. Aquí estoy perdiendo esta área, pero esta se supone, al menos si está bien hecho el gráfico, debería ser su equivalente. Por eso es que debemos mantener las distancias que hay entre los puntos medios que trazan las líneas del polígono y las líneas del histograma. ¿Ya? ¿Se entiende? Doctora, hay una compañera que quiere que le afecte, por favor, es que se le salió tu wifi, dice que se salió de la clase, no puede unirse. Bueno, vamos a seguir manteniéndolas. Voy a tener que borrarlas uno por uno. A ver. Ajá. ¿Ya entró? Porque no lo veo ahorita. Parece que el... ha debido entrar. Ahorita se ha activado, parece el admitidor automático. Yo no la veo. Ah, ya. Bueno, este problema de la admisión no aparece en Zoom, por ejemplo, con la contraseña y el enlace entran derechingo. Ya.
Volvemos a nuestra diapositiva. Entonces, esta es la manera como hacemos el gráfico. Voy a borrar uno de estos gráficos para... Viene lo interesante. Para poder hacer el inciso C. ¿Ya? Voy a borrar el polígono, si no tienen alguna pregunta sobre el polígono. Ahí vamos a hacer la ojiva. Ahora no me permite borrar, como le di mantener las líneas. Es un poco complicado este sistema. A ver si me permite borrar ahora. Que demasiados puntitos separados y me borra puntito por puntito. Bueno, entonces, como ven, no tiene mucho misterio hacer el gráfico, que ahorita nos está costando por esta situación. Bueno, vamos a... Están viendo la pantalla, ¿no ven? Vamos a hacer el inciso C, la ojiva. La ojiva, ¿con qué elementos lo graficamos? Necesitamos... ¿Qué necesitamos? Límites. Real o relativa. Ajá, y en este caso... Y la frecuencia acumulada absoluta. Absoluta o relativa, y en el inciso que, bueno, el ejercicio que vimos en la clase anterior decía la frecuencia relativa, ¿no? Pero podemos hacerlo con la absoluta, pero como estamos practicando, lo vamos a hacer con la frecuencia relativa. Entonces, igual, sistema de eje, de líneas para los ejes. Aparecen en mis canillas estas líneas. Aquí la frecuencia relativa. ¿Hasta cuánto va a llegar nuestro valor máximo? Aquí, ¿cuánto va a ser el tope? 60. ¿Será? ¿Cuál es el valor más alto? Recordemos que para hacer el gráfico hay que ver la escala que vamos a usar. Si yo voy a trabajar con esto, por ejemplo, el valor más alto aquí es 146, entonces mi escala debería llegar hasta por lo menos hasta 150 si es que fuera con la frecuencia real. Ahora, como yo voy a usar esta columna de aquí, el valor más alto que yo tengo es 100. 100. Entonces es correcto que vayamos a hacer nuestra escala hasta 100. Podría hacer una escala hasta 200, pero ¿para qué me serviría si no voy a utilizar hasta el 200? ¿No? Entonces aquí va a ir de 100. Y la manera más usual es entonces, vamos a poner aquí 50, para que no se nos separen mucho los datos. A ver, vamos a ver si me alcanza así. Que es más o menos como... Tratamos siempre de repartir de la manera más equitativa posible. Creo que no me salió tan equitativo, pero por lo menos no está tan poco disparado. 60, 70, 80 y 90. Los límites
siempre los matemáticos reales, porque no pueden salir nuestras líneas separadas. Entonces aquí vamos a poner 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5 y 60.5, que es el límite máximo. Ahora trazamos los puntitos. Para eso, para el 10.5, ¿cuánto es la frecuencia relativa? ¿Mm? 6,2. Recuerden que vamos a utilizar para hacer este gráfico la expresión antes que. Entonces, antes que 10,5, ¿cuántos datos tengo? ¿Cuánto es la frecuencia acumulada? 0. 0, siempre. Para la primera clase, antes del primer límite, yo no tengo frecuencia acumulada. Porque esos 6.2% están entre 10 puntos y 20.5. No antes. Entonces, 0. Antes que 20.5, 6,2. Ajá, entonces vamos más o menos por aquí, debería ser. Antes que 30.5, 25,4, debería ser por acá. Antes que 40,5, 52,8. Vamos a suponer que está por acá. Antes que 50,5. 75,4. Exactamente, vamos a suponer que está por aquí. 75,4. Consiguientemente, en la intersección. Y finalmente, antes que 60,5, como es frecuencia relativa, tenemos el 100% de nuestros datos. Entonces, aquí. Y lo único que hacemos ahora es unir las líneas. Una línea recta. Así saldría nuestro ojiva. ¿No? O sea, normalmente las ojivas, como cualquier curva de crecimiento, porque esto era para curvas de crecimiento, tienden a hacer un dibujito cuando es una distribución normal, así, como una S media echada. Tienen una fase que empieza a crecer lentamente, crece muy rápidamente y después otra vez. O sea, es la curva sigmoidea del crecimiento, se dice, pero no cuando sale recto o sale muy parado, o sea, hay un crecimiento acelerado o al principio o al final, cuanto más elevada sea la tendencia, se supone que el crecimiento es mayor. Y en este caso no hay, o sea, de acuerdo con los datos que tenemos, sería una cuestión que no tiene esto de hay un valor máximo para días de internación, un mínimo, sino que parece que hay una distribución irregular en ese sentido, ¿no? Como podemos ver aquí, 28, 40, 33, 36, no bajó. Ya siguen habiendo muchas más personas que necesitan mucho tiempo de internación según los datos que teníamos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Doctor, en este caso hemos trabajado con la frecuencia relativa, ¿verdad? Ajá. Y en otros casos, ¿siempre es conveniente trabajar con esa frecuencia? ¿O No, o sea, porque lo que se mira en los gráficos es la
la forma del gráfico, ¿no? Más que mirar los valores, o sea, más que mirar que si tengo aquí un 50, tengo un 70, lo que miro casi siempre, tanto en los histogramas como en los polígonos. Por ejemplo, a mí me preocupa cuando miro un histograma, lo primero que voy a mirar es, inclusive antes de ver estos números del lado de la escala Y, yo voy a mirar qué forma tienen estos rectángulos, porque debería esperar que, en la mayoría de los casos esperamos que tengan una forma así, por ejemplo, y que después hay un pico máximo al centro, van disminuyendo. Eso es lo primero que miramos. Entonces, eso se va a ver con la frecuencia real o con la frecuencia relativa, va a salir lo mismo. Ahora, a fines comparativos, si yo quiero ponerle aquí 30% y aquí era 25%, entonces eso muchas veces se entiende mejor que si le pongo aquí eran 320 y aquí eran 280, digamos, ¿no? Con fines interpretativos. Entonces, en muchos casos podría preferirse poner las escalas en términos de frecuencia relativa. Pero siempre lo más importante es la forma que toma el gráfico cuando uno analiza el gráfico. Ahora, ¿por qué lo hemos hecho aquí con la relativa? Porque el primer gráfico, el primer ensayo que hicimos estaba con la frecuencia relativa, y la clase anterior, cuando enunciamos este ejercicio, decía hágalo con la frecuencia relativa. Así estaba, ¿no ven? O sea, si lo que les preocupa a ustedes cuando lo van a hacer con la relativa o con la frecuencia porcentual, en el examen, por ejemplo, le va a decir, hágame una ojiva FI. Entonces, si usted me hace una ojiva HI, se supone, tendría que pensar que no entiende la diferencia entre una FI y una HI. ¿No ven? Listo, doctor, gracias. No hay de qué. ¿Alguna pregunta sobre eso? Doctor, en lo que son días de internación, si nosotros trabajáramos, en vez de trabajar con el 10,5 y el 20,5, trabajamos directamente con el 11 y el 20, ¿estaría mal? ¿Cómo le saldría su gráfico? A ver, vamos a suponer, aquí va a poner su escala. O sea, aquí tendría que poner 11. ¿Aquí qué va a poner? 21. Y el 20 se va a olvidar. Aquí va a poner 20, va a poner 21 ahícito. Entonces va a trazar una línea que va a llegar hasta ahícito, se va a cortar, después va a volver a trazar otra línea que va a ir así. Porque eso tendría que hacer matemáticamente si no hace la corrección por continuidad, ¿no? O sea, igual en el histograma, en vez de salirnos todo junto, nos saldría así, desde 11 a 20. De 21 nos saldría separadito hasta 30. De 31 hasta 40. O sea, y cuando las barras salen separadas, por ejemplo, tiene otro nombre, ya no se llama histograma, porque un histograma se supone es un gráfico para una variable continua. Es por eso que hacemos el ajuste. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a pasar a ver algunos otros gráficos como comentarios, solamente que hemos dicho que los histogramas, los polígonos y las ojivas derivan casi siempre de manera inmediata de hacer una tabla de frecuencias, de construir una tabla de frecuencias nosotros mismos para variables continuas. Ahora, hay otros tipos de gráficos, como el el diagrama de barras, que se utiliza cuando tenemos variables discretas. Y la principal diferencia con un histograma, precisamente, es que se deja un espacio entre las barras para indicar que los valores intermedios no son posibles. Aquí está, número de hijos, por ejemplo. Una familias que tienen ningún hijo. Aquí, por ejemplo, 419. Esto se supone es nuestra FI. 419 familias de las que se observaron no tienen ni un hijo. Un hijo tienen 225 familias. Dos hijos tienen 375 familias.
Y las barras yo la puedo hacer un poquito más anchas, por ejemplo. Hasta aquí, por ejemplo, que para que el gráfico salga más elegante, para que se vea con mayor nitidez o se note mejor o lo que sea, puedo hacer los rectángulos más largos, pero nunca los voy a poder unir porque no existe ninguna familia que tenga 1.2 hijos, 1.3 hijos o 1.5 hijos. Entonces, por eso que en este caso, sí o sí, a pesar de que puedo jugar con la anchura de los rectángulos que estoy utilizando, al final siempre debe haber una separación entre los rectángulos que yo voy a utilizar, porque los valores o las modalidades intermedias no existen. Entonces, en el Excel, por ejemplo, cuando uno hace un gráfico, puede hacer gráfico de barras y puede hacerlo más anchito, más delgadito, eso se puede jugar con eso, pero no los puede juntar o no los debe juntar, porque no es correcto. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un gráfico de barras, clásico, típico, ¿no? Para variables que no son continuas. Ahora bien, lo que preguntaban hace rato, ¿con las frecuencias relativas o con las frecuencias absolutas? En este caso hubiera sido preferible, por ejemplo, que esto sea un porcentaje, ¿no? Para que así hubiéramos podido entender qué diferencia de porcentaje hay entre estos dos valores. Aunque estamos mirando los valores reales, si yo quiero entender la diferencia, primero tengo que sumar, a ver, ¿cuánto es n? ¿Cómo sabría cuánto es n aquí? 419 más 225 más 375 más todo esto de aquí, y eso me va a dar n, y sobre eso a ver cuánto será 419, a cuánto equivale. Podría más fácilmente entender si aquí me hubieran anotado, por ejemplo, aquí esto equivale al 28%, supongamos, ¿no? Y esto equivale al 19%. Entonces, 28% tiene ningún hijo y 19% tiene solo uno, por ejemplo. Es una manera de decir, a veces cuando ponemos la escala relativa, los datos se pueden interpretar mejor. Entonces, eso va a depender de lo que queramos. En este caso sería más interesante que tuviera este valor aquí y que estos no estuvieran ahí, sino los valores porcentuales para fines comparativos. Entonces, pero un gráfico de barras es para este tipo de variables o también para variables cualitativas que no son números. Porque, por ejemplo, yo quiero saber cuántas personas se atendieron, vamos a suponer, por COVID según los días de la semana. Entonces, podría tener aquí lunes, martes, miércoles, y seguramente voy a tener una barra. El lunes se atendieron tantos. El día martes, como estamos en un supuesto elevación de picos, atendieron tantos. El día miércoles se subió hasta el doble y así sucesivamente. Pero fíjense que no puedo juntar lunes, martes, miércoles, porque a pesar de que el tiempo es una variable continua, los días como días son variables discretas, ¿no? ¿Se entiende? Entonces el gráfico de barras se aplica para este tipo de variables, variables discretas o variables cualitativas. ¿Preguntas sobre esto? ¿Nada? Aquí es otro ejemplo, variables cualitativas. ¿Ve? Una encuesta, por ejemplo, su vida es excitante, rutinaria o aburrida. Entonces, 434 la consideraron excitante, 505 la consideran aburrida y rutinaria 505 y 41 dicen que su vida es aburrida. Ahora aquí, por ejemplo, igual hubiera sido mejor tal vez tener una frecuencia relativa para ver qué porcentaje tiene o considera su vida excitante, por ejemplo, y qué porcentaje lo considera aburrido, qué porcentaje lo considera rutinario. Por eso las frecuencias relativas
en porcentaje o simples siempre tienen ese propósito, por eso casi siempre se sacan en las tablas al lado de las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas lo vamos a utilizar para hacer los cálculos de promedios, etcétera, y las frecuencias relativas es para interpretar mejor los datos, porque normalmente estamos interesados en comparar, ¿no? ¿Cuántos consideran, por ejemplo, subida excitante? ¿Cuántos lo consideran aburrido? Aquí, ¿qué porcentaje lo considera aburrido? A ver, ¿cómo sabemos qué porcentaje sería? Que considera su vida aburrida. Que son estos de aquí. ¿Alguien puede sacarme la frecuencia relativa aquí? ¿Mm? Porque de los gráficos podemos sacar la información que necesitamos también, por si acaso. ¿Pueden sacar la frecuencia relativa de estos valores? Por eso decimos que los gráficos son una forma de presentar los datos, pero no pierden significado. A ver, ¿cuánto es la frecuencia relativa de excitante? A mí me salió 4,2, pero no sé si está bien. De aburrido. Sí, de aburrido. Es que sumé 434 más 505 más 41. Después Exactamente. 1 dividido el total y por 100. ¿Cuánto salió el total? 4,2. No, el total... Espera, ahorita se lo digo, es que lo borré. El total me sale 980. Ese es nuestro valor de n. Entonces, frecuencia relativa, 4.2%. Aquí, rutinaria, será más del 50% va a salir. Sale 51,5. 51,5 considera su vida rutinaria. 4, ¿cuánto era? 4,2. 4,2 y el otro era... Los demás entienden lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, lo que quiero mostrarles es que los gráficos son una forma de presentar los datos, pero no significa que no podamos recuperar la información original que guardan. Por eso es muy importante que los gráficos estén correctamente construidos. El otro me sale 44,3. 44,3% dicen que su vida es excitante, por ejemplo. Entonces, y en estos casos hubiera sido, yo tengo que esto mejor en vez de ese número, esto de aquí, que aquí tengamos 51,5% y 4,2% que, por ejemplo, no están conformes con su vida, ¿no? Se la consideran aburrida. Entonces, así uno puede evaluar más rápidamente la magnitud de esas proporciones que cuando tiene las cifras absolutas. Bien. Otros gráficos, el famoso gráfico de la torta, llamado también diagrama circular o gráficos polares. Se recomienda no usar con variables ordinales. El área de cada sector es proporcional a la frecuencia. Por ejemplo, distribución por sexo de un grupo de personas. 881 mujeres, 636 varones. Entonces, estos son hechos específicamente con la finalidad de comparaciones rápidas. Sobre todo, por ejemplo, cuando pensamos en unas elecciones, lo primero que se presenta usualmente es un gráfico de torta porque el que tiene la mayor cantidad tiene mayor área. Este tipo de gráficos lo único que hace es que el área de cada sector es proporcional a la frecuencia. Porque nosotros lo que hacemos aquí, o lo que hace la computadora, en principio, ¿cuántos datos tengo acá? ¿Cuánto es n aquí?
está esa información, aunque usualmente se pone, casi siempre se pone en porcentaje esto porque me interesa comparar, pero en este caso han puesto los datos. N sería 881 más 636. ¿Cuánto saldría eso? 1517. 1517 personas formaron parte de este ensayo, de los cuales 831 son mujeres, 636 varones. Entonces, lo que hacemos o lo que hace la computadora para asignar este pedazo de área al rango de mujer, que es más de la mitad, dice, dentro de cada círculo sí o sí existe una amplitud de 360 grados. ¿Eh? Entonces dice 360 grados es el 100% de los datos, que en este caso sería 1517. Perdón, 1517. 881 equivale a X. X en términos de grados sería... ¿Cuánto saldría? ¿20,9? No, creo. Sería 881 por 360 sobre 1500. 209. 209. Ah, ya. 209 Grados. Entonces, se supone que hasta aquí nosotros tenemos un ángulo, que eso lo hace de manera digital, de 209 grados. En base a eso se asignan las áreas que tiene cada uno de los espacios que tiene la variable en una gráfica como esta. Es por grados, considerando que cada círculo incluye 360 grados. ¿Ya? Los histogramas, perdón, los diagramas de torta son muy fáciles para hacer comparaciones, porque normalmente nos interesa saber cuál es el mínimo, el máximo, el que va perdiendo absolutamente, el que va ganando, etc. Doctor, ¿cómo hizo para sacar el grado? No entendí. Ya, a ver, siempre dentro de cada círculo, desde el punto de partida hasta que se acaba, hasta que vuelva al mismo lugar, tenemos 360 grados, eso lo sabemos, ¿ven? Entonces, es una regla de 3. Si yo tenía 1517 personas, esas 1517 personas, lo podemos anotar al revés, equivalen a los 360 grados que tendría todo el círculo. Ahora, 881, que son las mujeres, equivalen a X grados, regla de 3. Entonces, multiplicamos 881 por 360 sobre 1517, X son 209 grados. Y eso con un transportador, por ejemplo, manualmente lo podríamos hacer, aunque las computadoras se encargan de hacer ese transporte y de sacar el grado. ¿Eh? Es una regla de 3 solamente. No importa si aquí tuviéramos varias categorías, A, B, C, D, E, 5 categorías. Todo lo que sume son 360 grados y de ahí se reparte según las frecuencias que tenga cada una de las 5 categorías. Entonces nosotros vamos a tener un gráfico, un círculo, donde vamos a suponer, esto le toca a A. Entonces la cuarta parte, el 25%, 90 grados, corresponde a la categoría A, 45 grados para B, que sería más o menos la mitad de A, y así sucesivamente, según lo que vayamos obteniendo, vamos a tener un gráfico que reparte las áreas en función de la cantidad inicial que tiene cada categoría. ¿No ven? Ya, doctor, gracias. Bien, entonces, el histograma y la ojiva son gráficos muy sencillos. Los otros también, solo que ya tienen una utilidad particular.
Y hay otros gráficos también, pero nosotros vamos a comentar solamente el de los pictogramas, por ejemplo. Los pictogramas son gráficos muy fáciles de entender y están pensados sobre todo para personas que no manejan muy bien los números, o que tienen dificultades para interpretar números, dentro de los cuales podríamos pensar en niños, tal vez ancianos, muchos de ellos analfabetos, etcétera, donde dice cada área es proporcional a la frecuencia, pero son gráficos de muy poca precisión. O sea, nosotros en el caso anterior, aquí por ejemplo, hemos recuperado la información, hemos sacado los porcentajes. Pero en los pictogramas es muy difícil que hagamos eso. Esta es una manera de hacer el pictograma. ¿Cómo viene al colegio? Dice, ¿no? La pregunta. En auto, 1, 2, 3. En bicicleta, 4 personas. Caminando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por bus, 3 personas. Entonces, este gráfico, si usted le pregunta a un grupo de niños, a ver cómo llega la mayoría a su escuela, que no se lo van a pensar mucho. La mayoría llega caminando. ¿Okay? Por eso es un gráfico ilustrativo básicamente, pero tiene poca presión estadística. Ahora, hay otra forma de hacer el gráfico, los pictogramas, de manera informática, que también nos da idea de las proporciones relativas, pero se pierde mucha precisión. O sea, por ejemplo, botellas de cerveza, basura, recogidas en un fin de semana, sobre todo cuando hay alguna actividad pública. Entonces, basura recogida en una semana condensada en botella de cerveza. Dice, en la ciudad A, 100 kilogramos, en la ciudad B, 50 kilogramos. Entonces, se supone que el área de este cerdito que está representando la basura recogida, aquí es 1, y el área de aquí tendría que ser la mitad. Si nosotros sacamos en centímetros cuadrados o lo que sea, es la mitad de este de acá, porque aquí teníamos 100 kilogramos, aquí teníamos 50. Y que el tamaño del animalito debería ser proporcional al área. Si esto es solamente el 40%, entonces debería ser 40% el área de esto. Pero obviamente es muy difícil hacer esa precisión y es muy difícil también hacer ese gráfico. Sin embargo, este tipo de gráficos existen y se utilizan. Ahora, es muy fácil entender para un niño que se generó mucho más basura en la ciudad A que en la ciudad B, por ejemplo, ¿no? Por el tamaño del cerdo que estamos utilizando. Pero decir fue el doble, o sea, si yo no tengo estos valores, si yo no tuviese esta información, esto no estuviera aquí, solamente me pone ciudad A, ciudad B. ¿Será que puedo decir que en la ciudad A fue el doble la basura que se genera que en la ciudad B? Puedo ver que es más. ¿Qué tanto más? Es muy difícil precisar. Ya, entonces también en este caso, a veces, aunque aquí se ha utilizado diferentes simbologías, podríamos pensar en un gráfico más comparativo. Hectáreas de bosque, por ejemplo, y utilizo un solo dibujito donde voy a poner un arbolito así, por ejemplo. Esto equivale a hectáreas. Entonces tengo un gráfico, una escala. Aquí tengo Santa Cruz, por ejemplo. Vamos a suponer Santa Cruz tiene, y empiezo a dibujar. Ya tiene 100, tiene 200 hectáreas, 300 hectáreas, 400 hectáreas, 500, y por ahí tiene 545 hectáreas. Mientras que Oruro, por ejemplo,
hectáreas de bosque. Por ahí solamente tiene ni 50 hectáreas, que son las que han plantado, digamos, ¿no? Medio arbolito. En cambio, si me voy al Beni o a Pando, entonces seguramente la circunstancia va a cambiar. Entonces, se pueden utilizar este tipo de histogramas que son bastante ilustrativos, donde cada dibujito representa una cantidad fija determinada. Pero igual siguen siendo gráficos con poca precisión estadística, pensados para personas que no les gusta mirar mucho los números o no tienen la facilidad para interpretar esos números. ¿Alguna pregunta? Any question? Desde el punto de vista de las representaciones gráficas, lo que más se utiliza son siempre los gráficos derivados de las tablas de frecuencia para variables continuas. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un histograma, por ejemplo, este es nuestro histograma para una variable cualquiera, yo podría haber dibujado un polígono encima de este histograma, y supuestamente si hubiera hecho el polígono hubiera marcado por aquí por la mitad, aquí está la mitad, y en vez de hacer si lo hago con una regla, seguramente hubiera hecho líneas rectas. Pero si yo lo dibujo como si fuera una curva, un polígono suavizado, o sea, ajustando según los valores, me sale una curvita, ¿no? Una curva encima de ese polígono. Entonces nosotros decimos siempre, cuando yo tengo un histograma, por ejemplo, que me salieron los rectángulos, vamos a suponer así. Este es mi histograma. Entonces yo puedo ajustar o suavizar una especie de polígono, una curva, encima de este grupo de datos y me va a salir una curva suavizada, más o menos así. Entonces, este tipo de curva no es lo mismo que este de acá, porque este, si se fijan, forma una curva, una campanita que está más o menos, se conoce como una campana invertida, que está más o menos bonito, igualito a los dos lados. Entonces, cuando tenemos los gráficos, miramos mucho cómo salieron los histogramas, cómo salió el polígono, para ver qué tipo de curvas tenemos para la distribución de nuestros datos. Porque la distribución de datos en este tipo de gráficos no es la misma que en este tipo de gráficos. La gran mayoría de las distribuciones se ajusta a una curva de este tipo, sobre todo si n es grande. Cuando no tenemos muchos datos, cualquier cosa puede salir. Pero cuando tenemos muchos datos, la gran mayoría va a salir así. Como ven, los histogramas más altos, los rectángulos más altos en el centro. Este tipo de curvas, a la cual se ajusta la mayoría de nuestros datos, se conoce como curva normal por esa razón. O sea, tenemos el atrevimiento de decir que esta es una curva normal y esta sería una curva anormal. Lo más correcto es decir, es una curva asimétrica, no tiene simetría, pero decimos que es una curva normal porque casi siempre nuestros datos se van a ajustar a una curva de tipo normal. ¿Ya? El hecho de que la curva o el histograma de nuestra tabla nos haya salido así implica, por ejemplo, aquí yo puedo apostar mi cabeza, de que el promedio aritmético va a ser igual a la moda, que va a ser igual a la mediana. O sea, los indicadores estadísticos que voy a obtener después dependen, ya se pueden anticipar por la forma como me salió el gráfico producto de los datos que yo recogí. Obviamente, cuanto más datos tengo,
miles de datos generaría un hipotético histograma. Recordemos que no hacemos y no se recomienda hacer con más de 20 clases, pero si son muchos datos, podemos darnos el lujo para cuestiones de matemáticas de hacer muchos histogramas, contar su frecuencia y hacer un gráfico que nos saldría así, ¿no? En la mayoría de los casos, si ustedes se agarran, van un día por la calle y se ponen a pesar a las personas voluntarias y tienen más de 1000 personas que han conseguido pesar, por ejemplo, van a encontrar que hay un punto, un peso más común que tiene la frecuencia más alta y a partir de ahí empiezan a bajar. Pero siempre tiene un patrón muy regular. O sea, es difícil que con 1000 personas ustedes me encuentren un histograma que sea como el que nos ha salido por ahí, baja un poco, después vuelve a subir. Eso con 1000 personas, difícil que lo encuentren. Casi siempre va a salir así. El pico más alto está en el centro y de ahí empieza a bajar a la izquierda y a la derecha. Entonces tenemos este tipo de curvas, una curva simétrica que forma esto de aquí, que es nuestra curva normal, como hemos dicho. Y es más, la mayoría de los procedimientos estadísticos para inferencia, para tomar decisiones, asumen que nuestros datos forman una curva normal de distribución, que viene de superponer una curva sobre el histograma que se estaría formando, una curva suavizada, que obviamente yo no estoy dibujando muy bien, pero se supone que esta es la idea, ¿no? Hay, con menos frecuencia, para algunas características, curvas con asimetría a la izquierda. Entonces la curva, como pueden ver, se va levantando acá. Hay un pico máximo y de ahí, como es una curva, se supone va a bajar. La edad de las personas en Europa, por ejemplo, es así. Hay muchas personas mayores, más que niños, porque la gente no quiere tener muchos hijos. Entonces, muy pocos niños y cada vez más adulta la población, por eso dice que Europa tiene un problema, ¿no? Y entonces vamos a obtener una curva de esta naturaleza. Esta curva se llama curva con asimetría negativa o asimetría a la izquierda. O también se dice con cola a la izquierda, porque el lado izquierdo es más amplio, más alargado que el lado derecho. Y obviamente tenemos los gráficos al revés. Esta es la edad de las personas en un país en vías de desarrollo como Bolivia, donde la mayoría tiene pocos años y con muchos años hay muy pocos. Entonces, esto es clásico de lugares donde las personas tienen poca esperanza de vida, nacen muchos niños, pero también mueren muchos niños por diferentes razones. Y las personas pocos llegan hasta muy viejitos, ¿no? Entonces tenemos una curva con asimetría positiva o cola a la derecha. Simetría positiva, asimetría negativa. Esta es la curva normal, la curva que esperamos se ajuste a todos los datos que nosotros tenemos. Estos son los tres tipos de distribuciones más básicos. Ahora puede haber algunos casos donde hay casos raros, digamos curvas en forma de J, en J invertida, curvas en forma de U, curvas bimodales porque tienen una frecuencia alta aquí, disminuye y otra vez una frecuencia alta, o multimodales cuando hay 3 o más picos de frecuencia máxima, pero vuelvo a reiterar, no son comunes, sobre todo si tenemos muchos datos. Cuando tengo 10, 20, 30 datos puede salir cualquier forma la curva, ¿no? O el histograma, no hay que preocuparse mucho por eso. Pero otra cosa es cuando tengo 1000 datos, esperar que me salga así es muy poco probable. Bueno, entonces hemos visto aquí las representaciones gráficas para variables cualitativas, variables numéricas, que es lo que queríamos ver. Y habríamos terminado nuestro tema de representaciones gráficas. Nos quedan
15 minutos, no sé si quieren empezar otro tema o quedamos ahí nomás. Yo creo que haremos ahí para que no nos vayamos a quedar a la mitad con la inspiración cortada del próximo tema. Doctor, una consulta. Dígame. Doctor, yo tuve problemas hoy día con mi conexión de Wi-Fi. Todo el tiempo se desconectaba y conectaba. Quería preguntarle si es que no tiene, así como nos mandó a la plataforma de Classroom, para volver a ver el video. Por favor. Por eso les he comentado, o sea, si ha entrado tarde o se ha desconectado, estaba explicando. Hay en la plataforma de Classroom videos como esta. Ahora, de esta clase misma, esta clase no la he grabado. Las clases anteriores que habíamos hecho la había grabado, pero les comentaba que no me permite compartirlo con ustedes, porque yo lo grabo desde una cuenta donde tengo mi correo, que es raulcolque@uagrm.edu.bo, porque solamente me permite grabar en esa cuenta, y dice que ustedes no son UAGRM, tienen otro correo y por eso no me deja compartirlo con ustedes. Entonces, por esa razón, en el Zoom hay una clase explicativa de esto. Esta diapositiva también está, pero es de la clase del semestre anterior, que yo lo había grabado con Zoom. Está, lo tienen ahí en el Classroom, están los enlaces, pueden mirar esos gráficos, esos videos. ¿Ya? Y a partir de la próxima clase, por la misma razón que les estaba diciendo, vamos a utilizar Zoom. Doctor, clase la que me falta, o sea, la que tuve problemas con mi conexión de Wi-Fi. Sí, pero no se preocupen, no tengo nunca he aplazado a nadie por faltas, ni he aprobado por solo asistencia, digamos, ¿no? doctor, una consulta. Ya, diga. ¿Será que su diapositiva también la puede subir a Classroom? Porque como no está grabada completa, va a tomar apuntes. Sí, por es que yo favor. lo tengo incompleto, mis apuntes. Ya, pero el problema es que las diapositivas, lo que le voy rayando con el lápiz digital, con Sí. que se escucha, ¿no? Normalmente no lo guardo, entonces van a ver por ahí alguna tabla vacía, digamos. La diapositiva, por ejemplo, si le paso esto, por ejemplo, aquí que hemos utilizado para rayar, esto ahorita quedó así porque tuve que mantener los cambios, digamos, ¿no? Pero a veces, o sea, porque los materiales a veces uno los reutiliza, pues lo va el mismo, porque ahorita ya quedó pintado. Si tengo otro grupo de estadística y lo quiero volver a utilizar, entonces le doy no conservar las rayas que le he hecho y por lo tanto es probable que cuando les pase las diapositivas esto no esté resuelto. Va a salir así nomás la tablita con los datos en blanco, digamos, ¿no? Se los paso, yo no tengo problema. Ya. No importa, doctora, sí, Sí, igual. por favor. Así lo intentamos Okay. hacer solito. Ya. Ya, gracias, doctor. Bueno, entonces quedamos ahí, jóvenes. Nos vemos el día viernes. Ya, doctor, gracias. Que tenga buenas tardes, doctor. Hasta luego. Chaucito. No hemos llegado más que a 70 y tantos, así que no creo que haya problema con el Zoom. ¿Ya? Nos vemos el día viernes. Chaucito. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao.
Hasta luego, ingeniero.